Entonces vamos a decir que vamos a tener una función f de x que va a ser igual a 3x cuadrado menos 6. Todo esto va a estar dividido por x cuadrado menos 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es determinar el dominio, los extremos, los intervalos de monotonía, puntos de inflexión, concavidad, asíntota, todo eso. Y esto, como te digo, por lo general en semestres pasados ha sido uno de los ejercicios de la prueba. Entonces, con eso aseguras, me parece que las pruebas por lo general son de 4 preguntas, por lo tanto sería ahí ya 15 puntos, por lo tanto partiríamos ya de un 2,5. Algo de algo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Recordar que para el caso del dominio, vamos a establecer que al tratarse de una fracción, siempre tenemos que considerar que el denominador sea distinto de 0. O sea, el x cuadrado menos 1 debe ser distinto de 0. Porque el dominio son todos los valores que puede tomar nuestra variable x. Entonces aquí vamos a decir que el x cuadrado debe ser distinto de 1 positivo, y al aplicar la raíz, el valor de x podría tomar, o tendría que ser distinto, de más y de menos 1. Porque si consideramos con 1 positivo al cuadrado menos 1, nos quedaría 0. Pero también con el menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 nos quedaría 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de nuestra función f puede ser cualquier número real menos los que se hacen 0. O sea, el menos 1 y el 1. Ahí tenemos entonces una primera parte del dominio. Ya. Después vamos a buscar la derivada. Aquí nosotros tenemos que calcular primera y segunda derivada. Para la primera derivada, tenemos que recordar que al tratarse de una fracción, por ejemplo, f partido por g, f el numerador y g el denominador. Eso lo queremos derivar, tenemos que hacer el numerador derivado por el denominador sin derivar, o sea, por g normal, menos el numerador sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto va a estar dividido por el denominador al cuadrado. Esto se aplica como ley para la derivada de una fracción. Es como una propiedad. Exacto. Mm, En el caso, siempre y cuando sea Cuando una hay una fracción. fracción. Exacto, tenemos que aplicar eso. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Al derivar el numerador, querríamos derivar lo que tenemos acá. Es decir, el 3 lo tenemos que derivar. Y lo vamos a multiplicar por el denominador sin derivar. Ahí estamos listos con esa primera parte. Después, menos la parte de arriba sin derivar por la parte de abajo derivada. Es decir, vamos a tener que derivar el x cuadrado menos 1. Y todo esto va a estar dividido por el denominador al cuadrado. O sea, por x cuadrado menos 1 y eso elevado a 2. Ahí aplicamos la fórmula, entonces tenemos que resolver ahora. No sé si me explico hasta aquí, Krishna. Sí, sí. Perfecto. Entonces voy a seguir en la parte de abajo. La primera derivada va a ser igual. Y aquí empezamos a derivar. Cuando trabajamos con una potencia, como en este caso, la derivada nos dice que tenemos que tomar el exponente y multiplicarlo hacia adelante. O sea, sería 3 por 2, es decir, 6x, y se le resta un grado al exponente. Es decir, 2 menos 1 nos quedaría elevado a 1, o simplemente como x. Menos la derivada de un número. Cuando solo tenemos el número, siempre va a ser 0. Así. Y eso se va a multiplicar entonces por x cuadrado menos 1. ¿Se entiende esa derivada? Sí.
Perfecto. Menos, el primer paréntesis queda igual. Por, y aquí nuevamente tenemos que derivar. Es una potencia, entonces el exponente pasa adelante multiplicando, nos quedaría 2, x, se le resta un grado al exponente, entonces nos va a quedar 2 menos 1, 1, menos la derivada de 1, que al ser una constante va a ser 0, Mm, dividido por, y mantenemos normal el x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a ir haciendo paso a paso. Si nos fijamos en el primer paréntesis, 6x menos 0 va a ser 6x. Y eso se va a multiplicar por x cuadrado menos 1. Menos, aquí el 3x cuadrado menos 6. Si nos fijamos en el segundo paréntesis, simplemente se va a multiplicar por 2x. Y eso va a estar dividido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Multiplicar aquí término a término. Y aquí vamos a multiplicar con ese de adelante. ¿Qué nos va a ir quedando? La primera derivada entonces va a ser igual. 6x por x cuadrado va a ser 6x al cubo. Menos 6x por 1 sería 6x. Ahora, 2x por 3x cuadrado sería 6x al cubo, pero hay un menos. Entonces quedaría menos 6x al cubo. Y aquí lo mismo, menos por menos va a ser más. Y vamos a tener 2x por 6, eso sería 12x. Dividido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos agrupar los términos semejantes, que en ese caso se van a anular. Y menos 6x más 12x, esto va a ser 6x, positivo. 6x dividido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo podemos dejar ahí, o si quieres podemos desarrollar la parte de abajo. Esto es exactamente lo mismo que decir que la primera derivada sería igual a 6x dividido por, y ahí tendríamos que resolver el cuadrado de binomio. Entonces nos va a quedar el primer término al cuadrado, se va a quedar a la cuarta, menos 2x cuadrado más 1. De cualquiera de las dos formas está correcto. En ambos casos, ahí tenemos la primera derivada. No sé si es que tienes alguna duda hasta el momento. no, estoy... Ahora capté. Perfecto. Al final derivar es como tener como ciertas propiedades. Exacto, e ir aplicando propiedades y fórmulas. Mm, No es otra cosa. sí, porque por ejemplo no sabía que se multiplicaba la potencia por con el primero. Esas cosas no sabía. Sí, te entiendo. Lo Mm, que podría hacer es dejarla así como una guía de fórmulas en la plataforma. ¿ya? No sé si te fijaste, es que al final le estoy dejando material extra. Ah, ya, Entonces ahí hay videos que los puedes ir revisando, y lo que voy a hacer entonces es también dejarla así como un apunte con el contenido que están viendo ahora. claro, ya. ¿Sí? Entonces Sí. aquí tenemos la primera derivada. También necesitamos la segunda derivada. ¿Qué significa eso? Que ya sea esa expresión o esa, la tenemos que volver a derivar. Y ahí generamos la segunda derivada. Se voy a bajar acá. Ahora, para la segunda derivada, tenemos que hacer lo mismo, tomar esta expresión y derivarla. Entonces, vamos a derivar una fracción, por lo tanto tenemos que hacer el numerador, que es 6x, lo tenemos que derivar, por el denominador sin derivar, o sea, lo que tenemos acá. X cuadrado va aquí a la cuarta, menos 2x cuadrado más 1, menos
ahora el numerador sin derivar, 6x por el denominador derivado. O sea, vamos a tener que tomar esta expresión, x a la cuarta menos 2x cuadrado, más 1, y eso lo vamos a tener que derivar. Dividido por, si te fijas, hasta el momento hemos ocupado el denominador de esa forma. Pero ahora nos conviene trabajar cuando está elevado al cuadrado de lo que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a decir x cuadrado menos 1 al cuadrado, y eso tiene que estar elevado a 2 por la fórmula. No sé si me explico, Krishna. Sí, al final está aplicando la misma fórmula que estaba al principio, ¿no? Porque es una Exacto, fracción. estamos derivando una fracción. Ah, ya. Y en este caso, por ejemplo, usted factorizó, y si yo no factorizo, Lo puedes trabajar igual, como te digo, por eso puedes hacer, ya ujú, sea con esta parte o con lo que tenemos o acá. con eso, ya. Exacto. Hola Lucas, bienvenido. Bueno, voy a seguir aquí derivando. Ahí vi que escribiste por el chat. Bien, Lucas, gracias. Mira, aquí estamos haciendo un ejercicio en donde estamos trabajando con derivadas. Esto es en cálculo diferencial. Tú también estás en ese curso, ¿no? Ah, tú eres de introducción. ¿Sí? Danos unos minutos entonces para terminar con este ejercicio y luego me indicas cuál va a ser tu consulta. Muchas gracias. Entonces ahora sí seguimos. Aquí tenemos la segunda derivada de x. La derivada entonces cuando tenemos una función, como en este caso, y un número, se mantiene el número, es decir, se mantiene el 6, y la derivada de x corresponde a 1. Entonces ahí nos va a quedar 6 por 1. Y aquí mantenemos el segundo paréntesis, porque eso no lo estamos derivando. Menos 6x, y aquí derivamos. El exponente pasa adelante multiplicando, entonces sería 4x, y recuerda que se le resta un grado. Entonces 4 menos 1 nos va a quedar 3. Menos el exponente pasa adelante multiplicando, entonces 2 por 2 sería 4x, y se le resta un grado, quedando elevado a 1. Más la derivada de 1, que sería 0, al no estarse multiplicando por ninguna variable. Esto va a estar dividido. Si nos fijamos acá, nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Y aquí tendríamos que multiplicar las potencias, entonces nos va a quedar elevado a 4. Si vamos resolviendo un poco más, 6 por 1 es 6, y eso se va a multiplicar por x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1, menos 6x, y aquí lo vamos a tener que multiplicar por 4x al cubo menos 4x. Como más 0 no se debe considerar, nos quedaría hasta ahí. Y esto dividido entonces por x cuadrado menos 1 elevado a 4. Y ahí vamos multiplicando término a término. Así, así y así. Aquí y aquí. Entonces eso quiere decir que nos va a quedar la segunda derivada como 6x a la cuarta menos, ahí sería 12x cuadrado, más 6, menos 6 por 4 sería 24x a la cuarta, menos por menos es más, y 6 por 4, 24x cuadrado, dividido por x cuadrado menos 1 a la cuarta. Ahí tenemos entonces esa expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Agrupar los términos semejantes. Esto nos va a quedar. La x a la cuarta sería 6x a la cuarta menos 24x a la cuarta sería menos 18x a la cuarta.
los x cuadrados serían más 12x cuadrado y más 6. Entonces aquí dividido por x cuadrado menos 1 a la cuarta. ¿Qué podemos hacer ahora? Podríamos factorizar. Así. Podríamos factorizar en la parte de arriba por el término en común que va a ser numérico, que sería el menos 6, quedando en 3x a la cuarta más 2x cuadrado. De hecho quedaría menos, porque estoy factorizando por un negativo, menos y menos 1. Así. ¿Vamos bien hasta ahí, Krishna? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Ahora lo que tendríamos que hacer es factorizar esta expresión para poder simplificar un poquito más. Lo voy a hacer acá. Al factorizar 3x a la cuarta menos 2x cuadrado y menos 1, voy a multiplicar primero esos dos, quedando en menos 3x a la cuarta. Y ahora busco dos números que al multiplicarse me den esto, pero que sumados me den lo que tenemos acá, que podría ser perfectamente el menos 3x cuadrado más 2x, perdón, más x. Porque si los agrupamos, llegamos a lo que tenemos aquí arriba. Y ahí bajo los otros términos para ahora factorizar de a pares. O sea, considerar esos dos y esos dos. Los dos primeros podríamos factorizarlos por 3x cuadrado. Y así me quedaría en x cuadrado menos 1. Y aquí simplemente lo voy a factorizar por 1 para que me quede lo mismo. Y así factorizar ahora por el término en común, que va a ser el paréntesis. X cuadrado menos 1, factor de lo que me quedó en los otros dos, 3x cuadrado más 1. Por ende, la segunda derivada va a quedar igual a menos 6, factor de, voy a dejarlo como 3x cuadrado más 1, y x cuadrado menos 1. ¿Y por qué lo factoricé? Porque si nos fijamos lo vamos a poder simplificar con uno de los de abajo. O sea, esto lo podemos simplificar, y aquí en vez de hecho eso era un 4, en vez de 4, nos va a quedar entonces elevado a 3. La segunda derivada va a ser igual a menos 6, 3x cuadrado más 1, dividido por x cuadrado menos 1, elevado a 3. Y esta sería la segunda derivada. Ahí llegamos entonces a ese valor. No sé si se entiende, Krishna. Sí, sí, profe. Consulta, no sé si quieres que veamos al tiro lo de la monotonía, por ejemplo, que ahí tenemos que utilizar tablas, o prefieres que te suba el material de derivadas como para que puedas ejercitar un poco más, como para Sí, no enredar. mejor. No Sí, sé qué prefieres. sí, mejor para ver bien derivadas Ujú. y ahí poder hacer los otros pasos, que optimización y todo eso. Exacto, mira, te voy a dejar de compartir aquí un poquito porque te voy a mostrar lo que quedó en la plataforma. ¿Dónde tengo eso? Estoy en la plataforma. Si te vas, por ejemplo, a aquí, consultoría cálculo diferencial. No sé si lo puedes ver, Krishna. Sí, sí, lo estoy viendo. Perfecto. Y bajas, ahí están las consultas que me hicieron anteriormente. Ahí está por fecha y todo. Pero además, al final, aparece material extra. Y en ese material extra, si tú te fijas acá, hay ejercicios de derivada, de arregle la cadena, de optimización.
para que los Ya. puedas ir revisando en el caso de que te sirvan. Ya. Y aquí mismo voy a dejar lo que me decías de las fórmulas y las propiedades de los Sí, derivados. por favor. Sí, voy a dejar ahí un apunte para que lo puedas revisar. Ya, profe. Muchas gracias. Recuerda igual que voy a subir este cuadernillo para que lo puedas revisar en la sección de las consultas. Ya. ¿Sí? Cualquier cosa, en el caso de mañana, por ejemplo, si tiene alguna duda, recuerda que me la puedes escribir por el foro y te respondo por ahí mismo. Ya. Ya, profe, muchas gracias. De nada, y estamos en contacto. Chao, que esté bien. Chao, chao.